Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Amados hermanos, bendiciones. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa de Mi alma tiene sed. Para nosotros es un verdadero privilegio poderle acompañar, poder ser parte de su diario vivir, amados hermanos. Cuando ustedes sintonizan la frecuencia 760 AM, ya sea en su radio receptor, a través de internet o a través de las diferentes plataformas donde el Señor nos permite poder emitir esta señal que tiene como propósito exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, como lo saben, estamos hablando del tema del regreso del Señor, de la segunda venida del Señor, y estamos en el libro de Apocalipsis. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis y estamos pidiéndole al Señor su auxilio para poder tener una interpretación adecuada, amados hermanos, una interpretación oportuna. Y como lo he mencionado desde que empezamos a leer este libro hace un par de programas atrás, no debemos de tenerle miedo al Apocalipsis, hermano. Sé que ha sido un libro al que muchos le tienen miedo y por eso no lo estudian. Hay otros que, argumentando que no lo entienden, pues tampoco hacen el esfuerzo de leerlo, de profundizarlo, de conocerlo. Algunos le tienen miedo sin conocerlo, amado hermano, sin haberlo leído. Y como lo mencioné al inicio, amados hermanos, este es un libro que escribe el Señor Jesucristo. El libro, de hecho, así comienza: libro de la revelación de Jesucristo. O sea, es un libro que el Señor Jesucristo dio la orden a Juan para escribirlo. No es un libro de invención humana, es un libro en el que el Señor Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo, nos da a conocer su voluntad, nos da a conocer las cosas que fueron, las que son y las que han de venir. Ya hemos visto que el Señor comienza este libro afirmando, reafirmando, siendo contundente en que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, es decir, el que todo lo cubre, el que todo lo llena, el que siempre va a cubrir todo en todo. Así que vamos a continuar con la lectura, amados hermanos. No hemos podido terminar el capítulo 1. Hemos estado reflexionando bastante, amados hermanos, en los pasajes que hemos logrado leer. Pero vamos a retomar en este momento de los versos 11 al 20 y luego vamos a dar una breve reflexión. Capítulo número 1 del libro de Apocalipsis, verso 11 en adelante, dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas,
De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, amados hermanos, para terminar de leer el capítulo número 1, hemos leído la porción del verso 11 al 20. Y bueno, vamos a entresacar algunas perlas preciosas, amado hermano, como les mencioné. El Señor está siendo contundente, ¿verdad? Hay nuevas traducciones que están saliendo, amados hermanos, y obviamente algunas le están haciendo énfasis a los términos hebreos. Hay estudios que ahora nos dejan ver de que hay manuscritos del Nuevo Testamento que con el tiempo han ido apareciendo, amados hermanos, porque efectivamente los apóstoles y una gran parte de los escritores del Nuevo Testamento, la lengua nativa o natal es el hebreo, no es otra lengua. El griego pues sí era una lengua de habla común, sí es cierto, es un idioma que se hablaba en todo el territorio conquistado por Roma, que anteriormente había sido conquistado por Grecia. Recordemos que de acuerdo al cumplimiento de la profecía bíblica y específicamente a lo que el profeta Daniel dio a conocer en su momento, iban a haber 4 imperios. El babilónico, que era el que estaba gobernando, luego que se iba a levantar el medo-persa, luego se iba a levantar uno más antes del romano, que era el griego, y luego el romano, y luego iba a haber una especie de alianzas de acuerdo a la descripción o de acuerdo a lo que nos explican los libros proféticos, específicamente el del profeta Daniel. Y, amados hermanos, entonces el griego sí se hablaba y predominaba en muchas partes, era como un idioma internacional, pero se ha logrado establecer también que específicamente en la región, en el área donde el Señor Jesús desarrolló su ministerio, se hablaba hebreo y también se hablaba arameo, y vemos vestigios de esas lenguas, de esos idiomas en los evangelios. Vemos que hay evangelios que utilizan las palabras arameas, que el Señor Jesús pronunció palabras arameas en algunas de sus discursos, de sus enseñanzas o en algunos eventos específicos, y nos aparece en la traducción, dándonos a entender pues de que el Señor quería que hubiera claridad en todo el mensaje que Él estaba transmitiendo. Y recordarán también, amados hermanos, que en el pasaje de la crucifixión se nos deja ver de que Pilatos mandó a redactar un letrero que fue puesto específicamente en la cruz del Señor Jesús, donde se hacía conocer la causa de su condenación, de su ejecución, de su muerte, y estaba escrito en 3 idiomas. Estaba escrito en griego, estaba escrito en latín y estaba escrito en hebreo. Esos son los 3 idiomas que se mencionan ahí. El latín es el idioma natal de los romanos, por eso es que tenía que estar en esos 3 idiomas, el griego, que era el internacional, si usted me permite, el latín, que era el de los romanos, que eran los que habían efectuado la crucifixión, el de los hebreos, que era el del territorio donde se efectuó la crucifixión del Señor Jesús. Entonces, amados hermanos,
Hay versiones de la Biblia que van a decir yo soy el Aleph y la Tau, ¿verdad? Hablando de que el Señor es el que llena todo, ¿verdad? Ya he mencionado con anterioridad y creo que también ha sido abundante la enseñanza que nos deja ver que el idioma hebreo se compone de 22 letras, no tiene vocales, por eso se llama alefato. Y pues nos hablan, pues cuando nos hablan de este pasaje de que Él es el alfa y la omega, en el caso del griego es el principio y el fin, sé que es el que lo llena todo. De igual forma en el idioma hebreo, ya les he mencionado que para la cultura israelita las letras hebreas son las letras que escribió Dios, que Dios mismo escribió. Recordemos que el Señor escribió en 2 tablas que Él mismo elaboró en esta primera ocasión en piedra, donde dio a conocer las 10 palabras o el decálogo, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, que estos fueron escritos con el dedo de Dios. Y aunque Moisés, debido al pecado del pueblo de Israel, las destruyó, como lo narra en el Éxodo, cuando él suplicó, rogó, intercedió por el pueblo de Israel, Dios le dio la orden de que ahora él subiera 2 tablas más para que Dios volviera a escribir esas mismas palabras una vez más. Entonces las letras hebreas tienen forma de fuego, es un hebreo pictográfico que nos deja ver que tiene forma de algunas figuras, y obviamente algunas tienen algunos adornos, si usted me permite usar esa expresión, aunque las extensiones de las letras nos dan a entender que son como fuego, porque así se apreciaban por haber sido escritas por el dedo de Dios. Entonces se hace ver que había un Aleph, una Tau, que es para los hebreos el principio y el fin, el alfa y la omega, en el caso de los griegos, el principio y el fin, en el caso de nosotros que hablamos español, y aquí lo dice el primero y el último. Y le da a Juan, y recordemos que el que está hablando aquí es el Señor Jesús. O sea, quiero enfatizar que el que está hablando desde el capítulo 1 es el Señor Jesús, ya resucitado, ¿verdad? Él está teniendo un encuentro con Juan, su siervo, y Juan está en este momento teniendo también un encuentro con el Señor Jesús, recibiendo de su boca todo lo que en este libro está escrito. Por lo tanto, es un libro al que también debemos de poner énfasis. Y vemos que la orden es del Señor Jesús. Escribe en un libro, escribe en un rollo, dicen otras versiones, porque obviamente era lo que estaba en ese momento utilizándose para poder transmitir por escrito la palabra. Y dice ahí, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Lo menciono otra vez así rápidamente. Este es un libro que nos habla de numerología. O sea, vamos a ver muchas series de números. El 7 es una de las que más se repite: 7 estrellas, 7 candelabros, 7 copas, 7 incensarios, 7 truenos. Vamos a ver varias series de 7. También vamos a encontrar otros números dentro del estudio del Apocalipsis. Y en esta ocasión está hablando de 7 iglesias: de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, todas ubicadas en el Asia Menor. Son iglesias, amado hermano, que son fruto de la obra misionera del apóstol Pablo, en su mayoría, y otras de los apóstoles que salieron de Israel después de la persecución que se inició en contra de ellos por la predicación del Evangelio. Entonces, estas 7 iglesias representan a la iglesia actual. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero son situaciones que están pasando en la iglesia en 7 facetas, en 7 formas, en 7 circunstancias, y puede ser que cada iglesia en las diferentes partes del mundo donde se encuentre, puede ser que tenga las 7 condiciones, o 3 o 2, dependiendo de el análisis espiritual que se haga. Bueno, deja ver aquí el apóstol Juan que él se voltea, porque obviamente
él escuchó la voz a sus espaldas. Ya les mencioné que en el verso 10 del capítulo 1 de Apocalipsis se dice que era una voz como de trompeta. Ya hablamos de esto, que automáticamente lo tenemos que relacionar con la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, ¿verdad? Es la voz de Dios. Y dice que cuando Juan se volvió para ver la voz, o sea, quién era el que le hablaba, vio 7 candeleros de oro. En esos 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Bueno, amados hermanos, vemos acá que empieza a ver la visión celestial y obviamente el Señor Jesús está en lo que nosotros llamaríamos el tabernáculo de Dios o el templo de Dios. ¿Por qué razón? Porque como lo he mencionado antes, amado hermano, cuando se le da el diseño del tabernáculo a Moisés, en el capítulo, antes del capítulo 25 del libro de Éxodo, ahí se le muestra a Moisés el diseño del tabernáculo para que haga una réplica en la tierra. Y el Señor le da los planos, le da los diseños, le da los materiales para que él construya una réplica en la tierra. Y los he mencionado que pues el tabernáculo esa era un área de tierra, si usted me permite esta expresión para poderlo ejemplificar en nuestra memoria, un área de tierra que estaba rodeada no de un cerco, pues, o si usted quiere verlo así, el cerco eran los postes y las telas especiales que se habían elaborado para eso, que eran las que delimitaban el área que iba a ocupar el tabernáculo. Y ya dentro del perímetro de esas telas, de esos postes, estaba lo que era el tabernáculo. Entonces estaba un área común que se llamó atrio, ¿verdad? Donde tenía acceso el pueblo y donde algunos sacerdotes o las ayudas de los sacerdotes ejercían para recibir las ofrendas que el pueblo recibía. Luego está el lugar santo y luego está el lugar santísimo, que era el lugar, el interior de ese tabernáculo, de esa tienda, porque dentro del espacio delimitado por los postes y las telas se construía una casita, una tienda, que era la tienda de Dios, que estaba dividida, como lo menciono, en el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios representada en el arca del pacto. Pero en el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba una mesa que se utilizaba para los sacrificios, estaba el candelabro de oro, que era el que se utilizaba para iluminar precisamente esa parte del lugar santísimo, porque el recubrimiento que tenía la tienda donde estaba la presencia del Señor era doble. Tenía telas por dentro, pero por fuera tenía unos cobertores de algunas pieles que eran más gruesas, por lo que se ponía oscuro esa parte. La única forma de iluminarla era a través del candelabro, era la luz. Pero luego vemos que cuando el Señor le pone a David en su corazón el deseo de hacerle un templo, pero el Señor no se lo permite por la vida que David llevó, específicamente el que derramara mucha sangre a causa de las guerras y los conflictos que habían sostenido con sus enemigos. El Señor le dijo que no le iba a permitir a él construir el templo, pero que sí se lo iba a permitir construir a uno de sus descendientes, que en este caso fue Salomón. Pero el templo, amados hermanos, los planos del templo, los materiales del templo y todo lo que se necesitó para construir el templo, David lo reunió. David fue el que promovió, amados hermanos, la construcción del templo y lo encargó a Salomón, y hubo una asamblea incluso donde él llamó a los principales del pueblo para solicitar, para encargar que todos colaboraran en la construcción del templo y que ayudaran a Salomón a construir esa obra, y enfatizó que era una obra para Dios, no para el hombre.
Entonces, cuando él diseñó, ya elaboró el templo, él en el lugar santo, en lo que se conoció como el lugar santo, dentro del templo que Salomón edificó, habían 7 candelabros de oro en el lugar santo. No había uno, habían 7. Y estos estaban iluminados o tenían que estar encendidos todo el tiempo por mandato de Dios. Tenían que estar, esa era la iluminación que estaba ahí y que obviamente, amados hermanos, se veía espectacular, porque el templo que Salomón diseñó, que construyó, mejor dicho, por mandato de Dios, con planos dados por Dios a David, el templo en su interior estaba forrado de oro. Todo era oro, desde el suelo hasta el techo, todo estaba forrado de oro. Entonces, el reflejo de dicha iluminación, amados hermanos, lo que nos daba a entender era la gloria de Dios dentro de ese templo. Y aquí vemos que el Señor se encontraba en medio de los 7 candeleros. Recordemos que Jesús dijo que Él es la luz del mundo, o sea que Él es la luz que irradia todo. Y al haber 7 candeleros, lo que nos está diciendo es que la luz que ahora estos candeleros tienen es la luz de Jesús, no es una luz simbólica como la que había en el templo. Se nos dice ahí que estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Ya hemos hablado de que esta tipología o esta frase o esta expresión pues es tomada del libro de Daniel. Recordemos que en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 7, verso 13, bueno, y en otros pasajes del libro de Daniel, se nos habla del Hijo del Hombre, haciendo referencia pues al Mesías, haciendo referencias al Salvador, haciendo referencias al Señor Jesús. Recordemos que Jesús es el nombre que nosotros pronunciamos en español, pero en hebreo es Yeshua. Yeshua es Jehová o Dios salva. Eso es lo que significa ese nombre. Por eso el Evangelio de Lucas, si nos lo deja ver, que le pondrás por nombre Jesús, se traduce ahí, ¿verdad? Como les he mencionado, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero en hebreo debería decir, pondrá su nombre Yeshua, porque Él salvará, porque ese es el nombre, el significado del nombre, ¿verdad?, de Yeshua, Salvador. Dios ha salvado, Dios salva. Entonces, amados hermanos, en Daniel vemos que hay referencias a uno como Hijo de Hombre, pero haciendo ver pues de que el Señor Jesús estaba prefigurado ahí como alguien que iba a tomar un cuerpo semejante al nuestro, más no la misma naturaleza. Ahora recordemos que Jesús es divino, es el Hijo de Dios, su nacimiento es milagroso y su existencia también, y Él ha resucitado y ha ido al cielo. Entonces, esto nos ejemplifica que ahí está el Señor Jesús, ya está Él en gloria, que es a donde nosotros también vamos. Por eso es que cuando lo relacionamos con Juan capítulo 14, Él dice: yo voy a la casa de mi Padre a prepararos lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, cuando yo fuere, si yo fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, el Señor está ahí preparándose el lugar, ya lo ha preparado. Obviamente, Él también tiene sus funciones divinas, hermano. Tiene si usted me permite expresarlo de esa manera, aunque tal vez yo me quedo corto, ¿verdad?, pero Él tendrá también su trabajo que hacer en los cielos junto al Padre, y entonces está realizando esa tarea en lo que Él viene por nosotros. Y aquí se nos deja ver de que Él pues está en un lugar santo, en un lugar divino. Ahí vemos que en Patmos, que es un lugar de castigo, un lugar de desolación, como lo mencioné en el programa anterior, el Señor lo convierte, Él convierte esa atmósfera, la transforma en un lugar de encuentro y cercanía con el Señor. Quizá usted hoy se sienta como uno que está en Patmos, olvidado, desterrado, castigado, pero el Señor, ahí donde usted está,
está mostrando su cercanía, está mostrando su amor, está mostrando su gloria, amados hermanos. Y Juan tiene esta experiencia y es como que los cielos descienden a la tierra en un lugar de encuentro entre los cielos y la tierra, y Juan puede ver a su Señor. Puede ver a aquel que lo salvó, aquel que Dios da vida por él, y él se presenta y lo deja ver, solo que vemos que su fisonomía, amados hermanos, ha sido transformada. Definitivamente al estar en los cielos, entendemos ahora que 1 Corintios capítulo 15, la explicación que el apóstol Pablo nos da, se refiere a eso, de que vamos a ser transformados, vamos a cambiar radicalmente. Entonces aquí vemos que Jesús fue transformado, pues, o sea, Él subió a los cielos con el cuerpo, porque obviamente Él resucitó, amados hermanos, aunque ya no llevó su sangre, porque Él ya la había derramado para el perdón de nuestros pecados, pero en su carne y sus huesos Él se los lleva al cielo y ahí es transformado en el cielo. Ahora vemos que su fisonomía ha cambiado, porque dice aquí que Él tenía una ropa que llegaba hasta los pies. Voy a saltarme una parte de un verso para leer que su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a de bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces vemos una transformación, vamos a ver. Y esa es la misma transformación que nosotros los creyentes vamos a experimentar, obviamente, si permanecemos fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Ya lo he mencionado, amados hermanos, que el arrebatamiento, el poder estar con el Señor, es un galardón. Es un galardón. Y el hecho de que sea un galardón significa que nosotros nos debemos de esforzar y que debemos de trabajar, de permanecer, de perseverar. Obviamente, amados hermanos, no estamos hablando de salvación. Quiero enfatizar aquí, porque muchos confunden. Nosotros no somos salvos por obras humanas no somos salvos. Nosotros no estamos haciendo nada para salvarnos. El que nos salvó fue el Señor Jesús por su sacrificio en la cruz y nos regala la salvación. Así es de claro el mensaje. Pero, amados hermanos, el permanecer, eso ya el tener nosotros la fe, el haber recibido la salvación, nos responsabiliza para que hagamos obras que muestren al Señor Jesús. Así es como funciona esto. Nosotros, vuelvo a enfatizar, no estamos haciendo obras para ser salvos, no, somos salvos por la obra de Jesucristo. Pero ya siendo salvos, ya habiendo recibido ese regalo, habiendo recibido esa bendición, nosotros somos responsabilizados para obrar al igual que el Señor Jesús lo hizo en esta tierra, llevando el bien a todos los necesitados, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, intercediendo, clamando, llevando la verdad. Y todo eso son obras, amados. Nosotros no somos para ir a enseñar, tenemos que prepararnos, tenemos que viajar, tenemos que llegar al lugar, tenemos que hablar con las personas y realizar esas actividades. Entonces ahí vemos que ahí obra la fe. La fe nos lleva a hacer obras para glorificar al Señor. Entonces vemos aquí que en el verso 13 dice que él estaba vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, o sea que lo cubría todo, amados hermanos, dándonos a entender que él ya tiene una nueva naturaleza, ¿verdad? Una nueva forma de ser, totalmente diferente a la que tenía en la tierra. Entiendo que hay términos aquí, amados hermanos, que Juan utiliza para tratar de darnos a entender lo que está sucediendo, pero hay muchas expresiones que se quedaron cortas o que tal vez no transmiten al 100% todo lo que él vio. Pero se nos deja ver de que él tenía un cinto, dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pero, amados hermanos, para los hebreos no es que el pecho se ceñía, no, se ciñen los lomos o la cintura, o para que nosotros entendamos un poco, es como que el Señor se hubiera puesto un cincho, ¿verdad? Hoy en la actualidad nosotros usamos un cincho. Ellos utilizaban una faja alrededor
a la altura más o menos de su cintura para, afirmar lo que es la túnica que utilizaban. Pues hoy en día se dio como un cincho, y de esa misma forma es lo que algunos comentaristas, algunos estudiosos dicen, es que la traducción posiblemente perdió su sentido. Tal vez alguna mancha en el pergamino es la que hace traducir un poco diferente la expresión, pero el cinto señala los lomos, ¿verdad? Como lo hace el cincho hoy en día. Entonces se lo aclaro para que, si usted encuentra esas versiones, no piense que están equivocadas, sino que dejan ver que efectivamente por ahí va el asunto. Entonces dice que tenía pies de bronce bruñido. El bronce bruñido, amados hermanos, era un arte del fundidor, pero el bronce lo que nos quiere decir ahí es que era su caminar sin contaminación, ¿verdad? Era un caminar que estaba cubierto, un caminar que no admite ningún señalamiento. Recordemos que el caminar en la Biblia, los pies en la Biblia, en muchos casos nos habla del caminar, del testimonio, del accionar, de eso nos habla. Y entonces, amados hermanos, cuando se nos dice que los pies semejantes al bronce bruñido, quiere decir que eran unos de un caminar intachable, ¿verdad? De un actuar, de un testimonio intachable, y ese es el que nosotros deberíamos de tener, ¿verdad? Recordemos también que obviamente el Señor dice que va a poner todo bajo el estrado de sus pies. Entonces, amado hermano, pues nos está hablando de que el Señor tiene la autoridad, porque obviamente Él tiene un caminar intachable, un caminar santo, un caminar puro. Entonces vemos que su voz es como el estruendo de muchas aguas, es potente, es fuerte, tiene autoridad, tiene dominio. Y dice que tenía en su diestra 7 estrellas. Esas estrellas están a su diestra. Entonces ya vemos que empiezan a aparecer las series, amados hermanos. En el verso 11, 7 iglesias. En el verso 13, 7 candelabros. En el verso 16 vemos que aparecen 7 estrellas, ¿verdad? De su boca dice que salía una espada aguda de 2 filos, y el libro de Hebreos nos dice que la palabra del Señor, la palabra genuina y verdadera del Señor, esa palabra que es la que debemos de predicar, la que debemos de enseñar, dice que es más cortante que espada de 2 filos, que penetra en el alma, que penetra en las coyunturas, que penetra en lo más profundo del ser de la persona. Entonces, amados hermanos, vemos que nosotros debemos de procurar predicar la palabra del Señor. A eso nos deberíamos de enfocar. Ese debería ser nuestro anhelo, poder transmitir ese mensaje que el Señor da. Y muchas veces nosotros lo hemos dejado por un lado, lo hemos olvidado, amados hermanos. Hoy en día se predica mucha filosofía, se predican algunas cosas para entretener, más no la palabra del Señor. Parte de culpa la tienen los ministros, pues obviamente porque se acomodan y ya no quieren esforzarse, y otra parte, una mayor parte, la tiene el pueblo, amados hermanos, porque nosotros como pueblo también tenemos la responsabilidad de orar por nuestros ministros, y porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar por cualquier viento de doctrina o enseñanza, y que creemos que la iglesia debe estar a la moda, y creemos que la iglesia debe estar predicando los últimos gritos de la moda. Y perdone, amado hermano, no es así. La iglesia es para predicar la verdad del Señor Jesucristo, y toda la verdad debe estar fundamentada en lo que es la Biblia. Obviamente entiendo que ahora hay materiales auxiliares que nos ayudan a comprender, amados hermanos, pero la palabra es necesaria, no la podemos quitar, no la podemos obviar. Y si nosotros no hemos discernido eso, si nosotros hemos pecado porque ahora queremos que se nos hable de prosperidad, porque queremos que se nos hable de felicidad, porque se nos hable de alguna forma como que nos estuvieran dando terapia,
La culpa es nuestra, ¿no? Porque nosotros no necesitamos terapia, no necesitamos filosofía y enseñanzas vanas o huecas, sutilezas, como algunas versiones de la Biblia lo dicen. Si lo que nosotros necesitamos es la palabra del Señor. Y debemos de tener esa palabra del Señor que debe ser como espada que nos hiera, que penetra y que transforma, que va cortando todo aquello que no le agrada al Señor, que nos va erradicando todo aquello que el Señor no quiere en nuestro corazón, como el odio, la amargura, el resentimiento, etcétera, etcétera, todos esos males que hay en el corazón. Entonces, amado hermano, yo le dejo esas inquietudes ahora a usted en su corazón. Usted el domingo lo que está oyendo es un mensaje que lo entretiene, o uno que lo duerme, uno que lo desespera, que usted ya no quiere estar ahí, pues analícelo. Debemos de orar mucho por un ministro. Y si usted el domingo está yendo a la iglesia y no está recibiendo nada más, si usted entra y sale igual, déjeme decirle que usted está en problemas. Está en un terrible problema porque o Dios no le está hablando, que es muy difícil, o usted no está escuchando, que es lo más seguro, o que lo que usted está escuchando no es palabra del Señor. Eso es lo que usted debería de reflexionar. Verso 17, pues obviamente al tener Juan esa visión, vamos a ver, al escuchar aquellas palabras, dice en verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y que ese es el efecto de la palabra, ¿no? Ese es el efecto de la genuina palabra de Dios y de que la presencia del Señor esté en las congregaciones. No solo en las congregaciones, obviamente, vamos hermanos. Tampoco nos debemos de volver religiosos y pensar que solo el domingo en el templo está el Señor. No, el Señor está con nosotros todos los días. El efecto de la presencia del Señor debería ser esa, que nosotros caigamos como muertos a sus pies. ¿Eso qué quiere decir, hermano? ¿Que usted quiere que me muera? No, hermano. Pues obviamente sabemos que en determinado momento, si el Señor no ha venido, pues vamos a tener que partir, vamos a tener que dormir, porque usted ya sabe que el cristiano no muere, duerme, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirle, amados hermanos, es que cuando nosotros estamos confrontados con la palabra del Señor, nosotros morimos. Morimos porque nos damos cuenta que aquello que estamos viviendo no le es agradable a Dios. A eso es a lo que yo me refiero. Que si usted está siendo confrontado por la genuina palabra del Señor, obviamente usted va a morir a eso. Si usted está siendo muy orgulloso y la palabra del Señor lo confronta, usted tiene que morir de orgullo. Si usted peca de vanidad, de mentira, de engaño, etc. Si tal vez usted ha desarrollado un hábito de vida a través de la mentira, vamos hermanos, cuando usted es confrontado con la genuina palabra del Señor, usted tiene que morir a sí mismo y dejar por un lado la mentira. Morir al pecado, morir a la esclavitud, morir al mundo, morir a todo eso que el Señor quiere que moramos para que tengamos la novedad de vida. Y eso es lo que Juan experimentó y que deberíamos estar experimentando hoy en día en todas las iglesias. Personas que entran, nuestros invitados, aquellos que llegan por primera vez o aquellos que ya tienen años de estar en la iglesia. Cada vez que haya una reunión, cada vez que haya una exposición de la palabra, todos deberíamos de caer como muertos. Porque ese es el toque del Señor, el toque del Espíritu que está verdaderamente haciéndonos ver que Él está ahí presente. Y le dice entonces, mejor dicho, Juan nos da el testimonio aquí, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, amados hermanos, se nos deja ver que morimos a nosotros mismos, pero recibimos entonces la administración del Señor, es el toque del Señor. Lo mencioné en una de las enseñanzas o en una de las participaciones que tenía en la radio. Vimos, amado hermano, que el Señor efectivamente quiere que nosotros recibamos sanidad. Y una de las formas en que el Señor sana la encontramos en uno de los pasajes, en uno de los pasajes de la Escritura que nos habla sobre una sanidad que el Señor hizo en los 3 evangelios. Y se nos deja ver
que dice que un siervo de un centurión cayó enfermo. Este siervo era amado por ese centurión, le tenía mucho cariño, le tenía mucho aprecio, le tenía mucho respeto. Lo que nos deja ver es que seguramente o probablemente este siervo había estado al servicio de los padres del centurión, o por lo menos por una generación, y entonces posiblemente este centurión había formado parte de la vida de este centurión, lo había visto crecer, lo había visto desarrollarse, había sido su criado, su confidente, su amigo, lo consideraba como un miembro de la familia, y de repente cayó enfermo. Y él tomó la decisión de irle a rogar a Jesús, de rogarle a Jesús que lo sanara. Y el Señor aceptó ir. Dijo, está bien, yo voy, yo iré y le sanaré. Y cuando estaba a cierta distancia de su casa, dice que el centurión me mandó una comitiva. Le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, ni me he considerado digno de venir a ti. Mas yo te ruego que tú des una palabra y mi siervo será sanado, porque yo soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este siervo mío, a este criado, a este soldado, ven, y viene, y le digo al otro, va, y él lo hace. Pues de igual forma, tú que tienes la autoridad, tú que tienes el poder, tú que tienes el dominio, tú que eres el Señor, yo te ruego a ti que tú envíes una palabra de sanidad para mi siervo y él sanará. Pues de igual forma, vamos hermanos, aquí vemos que tú lo que debemos anhelar es esa palabra del Señor que traiga sanidad, que traiga transformación, que traiga administración sobre nuestras vidas. Y el Señor les dice claramente, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último. O sea, yo soy el que lo llena todo. Y nos deja ver que es Él. O sea, Juan obviamente lo está viendo ya en una naturaleza divina, ¿no? Juan había tenido el privilegio muchos años atrás. Se estima que Juan tenía alrededor de 14 o 15 años cuando siguió al Señor. Y fue nombrado apóstol. Uno de los apóstoles más joven. Era un muchacho. Y obviamente el Señor le tenía mucho aprecio, porque Juan se atreve a decir en su evangelio en repetidas ocasiones que era el discípulo amado. Yo creo que nadie lo diría si no fuera cierto, ¿no? Y dice que en la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos antes de padecer, dice que Él se recostó a su pecho. Él fue el que le preguntó, Señor, por indicaciones de Pedro, le preguntó, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? O sea, Juan tenía cierta comunión con el Señor, lo conocía bien. Pero ahora se le aparece en una nueva naturaleza, ya en su naturaleza divina, en una transformación, en otro ambiente, Juan ya con más años, pero seguramente él nunca olvidó, amados hermanos, al Señor, nunca. El impacto que el Señor causó en la vida de los discípulos fue de tal magnitud, amados hermanos, que él estuvo dispuesto, los discípulos, los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por el Señor. No vieron morir, sí, tuvieron miedo y no se pudieron solidarizar con él y acompañarlo en su pasión, porque tampoco era el deseo del Señor Jesús, pero el Señor Jesús tenía que morir él solo, porque él era la ofrenda perfecta, no se trataba de que muriera él y sus 12 discípulos. El escogido era él, el Cordero de Dios era él, el que tenía que morir era él. Entonces en su tiempo, en su momento, los discípulos, al igual que todos nosotros, seguramente se acobardaron, amados hermanos, al momento de esa prueba, al momento de esa dificultad. Pero porque el Señor tenía que morir solo y desamparado, porque obviamente el Salmo 22 es una profecía que se cumple cuando el Señor Jesús es crucificado. Y después de ese impacto, al verlo resucitado, amados hermanos, pero aún con la fisonomía y la naturaleza que lo habían conocido, pues obviamente él estaba en esta tierra aún. Y eso causó un impacto en sus vidas que los cambió para siempre, amados hermanos. Ya no le tuvieron miedo ni a los romanos, ni a los sacerdotes, ni a los publicanos, ni a los fariseos. Porque usted los ve ya en el libro de los Hechos, que los azotaron, los persiguieron, los maltrataron, los insultaron, los amenazaron.
etcétera, etcétera, los encarcelaron, ¿verdad? Y mataron a algunos de ellos, pero ellos estuvieron dispuestos a morir, porque ya habían visto a su Señor resucitado y sabían lo que a cada creyente le espera. Si ahora, hermanos, fuera como algunos otros que dicen que hoy no hay salvación, que a veces hasta me dan ganas de darle un sopapo porque a veces pareciera que son muy doctos para exponer algunas cosas, pero tan torpes para discernir otras. Amado hermano, si hoy no hubiera salvación, los discípulos no hubieran estado dispuestos a morir y a predicar una salvación que no existe. Que esa es la locura de la predicación que dice Juan y que dicen los apóstoles, que dice Pablo, perdón, el apóstol Pablo y los demás apóstoles. La locura de la predicación. ¿Cómo nosotros, amado hermano, vamos a ir a predicar una salvación si esta no existe, si esta no se está dando? Si esto no es cierto. Eso sería una tontera, amados. Pero el punto es de que los discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida. Entonces Juan y los otros nunca olvidaron al Señor. Pero Juan ahora está teniendo un encuentro con él y no lo reconoce. ¿Por qué tan impactado? Dijo, ¿y esto qué es? ¿Qué estoy viendo? ¿Quién es él? El Señor Jesús con amor se le acerca y dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo. Pero le dice, y estuve muerto. Entonces Juan, al oír esas palabras, dijo, Él es mi Señor. Y aquí vivo yo por los siglos de los siglos y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Juan escuchó esas palabras, hermano, esa identificación que el Señor hace, se revivió. Él ya cobró fuerzas, obviamente cobró fuerzas por el toque del Señor, pero ya supo que el que estaba hablando es su Señor, aquel que había subido a los cielos, aquel que les había dado la promesa que iba a regresar, aquel por el cual habían estado ejerciendo el ministerio. Está teniendo un encuentro con él y ahora recibe la instrucción: escribe las cosas que has visto, las que estás viendo en este momento, las que son, las que te voy a dar y las que han de ser después. Entonces, amado hermano, el Señor está visitando a su ministro para que Él nos traiga, nos escriba un libro a la iglesia, para que sepamos las cosas que son, de las que están aconteciendo en ese momento, las que ya fueron y las que van a pasar después. O sea, dándonos a entender que es el Señor que tiene el dominio y el control del tiempo. Y obviamente lo está diciendo porque dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, yo ya tengo esa autoridad, ya tengo ese dominio, porque el Padre ya me lo dio cuando Él aceptó el sacrificio que yo hice, porque Él ya vio que yo ya derroté la muerte, ya derroté al diablo, ya derroté el pecado, y estoy transmitiendo el mensaje de esperanza. Y entonces, amado hermano, se nos termina diciendo en este capítulo que el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y los 7 candelabros de oro se nos explica. O sea, por eso es que la Biblia se explica a sí misma, amados hermanos. Dios usa muchas figuras, claro que las usa. La Biblia está llena de muchas figuras, de muchas semblanzas. El Señor Jesús en su ministerio terrenal utilizó muchas figuras que nosotros pudiéramos comprender. Imágenes agrícolas, imágenes ganaderas, imágenes de dinero, ¿verdad? Enseñanzas utilizando el dinero, utilizando a los siervos, utilizando a los ministros, utilizando los árboles, utilizando las plantas, utilizando la siembra, para que nosotros comprendamos. Pero no significa, amados hermanos, que las cosas como nosotros vemos que ocurren aquí en la tierra van a ocurrir en el cielo, porque son diferentes, distan mucho una de la otra. Las cosas terrenales a veces se pueden usar para explicar las cosas celestiales, algunas veces, pero no significa que las cosas que yo vivo aquí en la tierra van a ser las mismas cosas que van a ocurrir celestialmente, porque son dos ámbitos diferentes. Y el ámbito celestial, donde está el Señor, es mayor que el ámbito terrenal donde yo estoy, porque este es temporal y es pasajero. Nos vemos aquí que las cosechas comienzan y terminan. La flora, la fauna se renueva cada momento,
hay ríos, lagos que existieron un tiempo, ahora ya no existen. Entonces vemos que hay temporalidad, vamos a ver. Pero en el cielo no hay temporalidad, en el cielo todo es eterno. Entonces él termina explicando y diciendo: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí, amados hermanos, son donde empiezan algunas complicaciones, que lo voy a comentar de la siguiente manera, sin entrar en polémica. Yo se lo estoy enseñando solo para que usted sepa y que cada quien saque su respectiva conclusión. Es decir, que oremos juntos y le pidamos al Espíritu Santo que nos explique. La palabra ángel en griego es angelus, ¿verdad? Pero en hebreo es melech, y melech tiene acepción como mensajero y como ángel propiamente dicho. Y, amados hermanos, debemos de entender que bíblicamente, o sea, si lo vemos en la Biblia, ángeles con alas no hay. Lo que hay con alas son serafines. Esa es otra, digamos, estirpe o otra forma de creación que está en los cielos, porque ahí vemos que hay arcángeles, ángeles, querubines, serafines, y de acuerdo a lo que la Biblia nos deja ver, cada uno es diferente. Entonces se nos deja ver que ángeles, la Biblia cuando narra que hay encuentros con ángeles, nunca narra de que hayan tenido alas. Habla de vestiduras, más no de alas. Entonces, por eso el término hebreo, melech, habla mensajero de ángeles. Entonces, algunos entran en discusiones de que por qué a los ángeles de las iglesias, que por qué la cobertura angélica, que esto, que lo otro, que aquello. Amados hermanos, la iglesia tiene mensajeros. Cada predicador, cada ministro que se levanta es un mensajero de parte de Dios. Esa es la función, traer los mensajes de Dios, ya sea a un nivel apostólico, a un nivel profético, a un nivel evangelístico, a un nivel pastoral, a un nivel magistral, a ese tipo de nivel. Pero al final son mensajeros, somos mensajeros de Dios. Todos aquellos que tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor somos mensajeros de Dios. No significa que seamos ángeles. Entonces algunos han optado por ya no poner ángel, sino poner mensajero. Algunas otras Biblias ya ponen al pastor o al ministro, para evitar precisamente todo este tipo de confrontaciones o interpretaciones, algunas que son erróneas, porque hay algunos que han dicho, ya vieron que yo soy el ángel de la iglesia. Entonces se quieren dar ya un nivel, una estatura mayor a la que legalmente corresponde, amados hermanos, y por eso algunos piensan que tienen la autoridad para humillar a la iglesia, y totalmente equivocados. La iglesia es del Señor, por lo tanto son los hijos del Señor, y debemos de tener cuidado con la administración que hacemos a los hijos del Señor, a la iglesia que el Señor compró con su sangre, porque la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo, no con otra cosa. Entonces, amado hermano, algunas Biblias ya están traduciendo mejor a los 7 mensajeros, o a los 7 ministros, a los 7 pastores de las iglesias. Y luego dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, o las 7 asambleas. Están traduciendo ya algunas. Pero vemos de que a esos 7 el Señor les envía un mensaje. Obviamente, como les digo, vamos a estar viendo, amados hermanos, las series de 7. Y aquí, pero vamos a iniciar con el capítulo 2, porque aún tenemos tiempo. Dice en el capítulo 2, verso 1: escribe al ángel de la iglesia, a la iglesia en Éfeso.
O sea, la iglesia que está en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, las estrellas son los ministros, ¿verdad? Son los encargados. El que anda en medio de los 7 candeleros, sabemos que los 7 candeleros son las iglesias, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, las 7 iglesias. Estas 7 iglesias yo lo tomo como una representación de la iglesia actual, ¿verdad? Sí, entiendo que literalmente estas iglesias existieron. No vamos a negar su existencia, amados hermanos. Hay estudios arqueológicos, históricos, que nos dejan ver que ya están ubicadas donde se encontraban físicamente estas iglesias. Tenemos ya sus características, por ejemplo la de Éfeso, ya les he mencionado, amados hermanos, que era la iglesia que Juan pastoreó en sus últimos años de existencia. En el caso de la iglesia de Éfeso, que es la primera, pues también tiene una carta que se llama de Pablo a los Efesios. Está dirigida a esa iglesia. Éfeso era la ciudad más importante en Asia Menor en el momento de escribirse el Apocalipsis, como dice este comentario que les estoy leyendo. Era el centro de la adoración de Artemisa o Diana, según Hechos 19:8, la diosa de la fertilidad. Era un punto comercial estratégico y un puerto de mar. Y estas fueron algunas de las razones por las que el apóstol Pablo invirtió casi 3 años para establecer la iglesia ahí y en las ciudades de las provincias circundantes, como lo puede ver usted en Hechos capítulo 19, versículos 10 y Hechos capítulo 20, verso 31. Y amados hermanos, cada una de las cartas que están aquí, que vamos a estar leyendo en los capítulos 2 y 3 respectivamente, tienen un patrón. Estoy identificando que tienen un patrón o una forma, un formato, siguen la siguiente estructura, una descripción de Jesús, del Cristo ya como Mesías, como ungido en su naturaleza divina, el elogio a la congregación, número 2, 3, la representación o la reprensión, el regaño, la llamada de atención por las deficiencias espirituales, y número 4, una corrección por lo incorrecto, y 5, una promesa a los vencedores. Entonces, amado hermano, vemos que estas promesas están vigentes. Dios es un Dios que da promesa, pero aquí vemos otra vez lo que les he platicado. El Señor ve una conducta que pide que nosotros corrijamos, y al corregirla obviamente somos premiados, ¿verdad? Entonces aquí ya lo vimos en Éfeso, la primera vez que lo vemos, o a la primera iglesia que le dije es la de Éfeso. Una iglesia, pues obviamente, amados hermanos, cuando vemos la carta a los Efesios, vemos que era una iglesia donde se mueve la guerra espiritual, donde se movía mucho la educación hacia los padres, hacia los siervos. Es una carta que nos habla de las bendiciones. Entonces era una iglesia donde habían dones del Espíritu, ¿verdad? Vemos que ahí en el capítulo 4 de Efesios se nos habla precisamente de los 5 ministerios. Efesios 4:11 habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en ese orden, que están dejados para la edificación de la iglesia. Pero vemos pues que el Señor es el que juzga. Por eso yo lo tomo como un área de la iglesia
no como una iglesia específica, sino como una área de la iglesia, porque obviamente, amados hermanos, en este tiempo hay muchas iglesias, o sea, muchas congregaciones que utilizan la denominación de iglesia, algunas bajo un nombre de un ministerio, otras bajo el nombre de alguna persona particular, otras de corte bautista, otras de corte adventista, otras de corte pentecostal, etcétera, etcétera. Pero al final la iglesia es una. Entonces, la característica de la iglesia de Éfeso es esta, que está señalada la palabra, que está con los dones espirituales, que tiene los ministerios, que tiene dones proféticos, etcétera, etcétera, pero que tiene algunas cosas que debe corregir. Y vemos primero que dice que el que tiene las 7 estrellas, ¿no? Ya vimos que las estrellas representan a los ministros, que el control de los ministros es responsabilidad del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de orar por nuestros ministros, ¿no? Que efectivamente estén bajo el control del Señor, porque si no están bajo el control del Señor, van a ser ministros falsos, autolevantados, autoproclamados, que lo que van a hacer es dañar a la iglesia del Señor. Debemos de pedirle que sea el Señor que tenga el control. Luego, que el Señor es el que anda en medio de los 7 candelabros. Es decir, que el Señor es el que está en medio de la iglesia. Él es el centro de la iglesia. Recordemos que en medio nos habla de que todo está girando alrededor de. O sea, toda la actividad de la iglesia debería estar girando alrededor de Jesucristo. No alrededor de otra cosa, amados hermanos. No alrededor de la alabanza, no alrededor del ministro, no alrededor de los allegados del ministro, no, sino que debe estar girando alrededor del Señor. Hacia ahí deberíamos de estar nosotros pidiendo que sea el Señor el centro de todas las cosas, y el Señor es el que juzga. O sea, aquí yo por eso llamo su atención, amados hermanos, que es un juicio correctivo que el Señor está haciendo a su iglesia antes de venir por ella, porque está viendo que hay deficiencias en nuestra vida, y una de esas es que dice: yo conozco tus obras. Es una iglesia que hace obras, que tiene un trabajo arduo, que dice que no soporta a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, es decir, tienen discernimiento, amados hermanos, que es algo que hoy en día la iglesia está perdiendo, porque hoy cualquiera llega con un título de superapóstol, de megapóstol, superprofeta, etcétera, etcétera, y la gente se rinde a ellos como que fueran algo súper especial, y no. Entonces se nos olvida el parámetro bíblico, que todos los ministros han sido levantados para la edificación de la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y entonces también se le deja ver que el Señor conoce el sufrimiento, dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, el Señor está al tanto de las obras que hace, pero el Señor encuentra que han descuidado en área, y es la del primer amor. Ese amor que era el que nos hacía cantar, adorar, servir, y el amor al Señor. No hay cosa más peligrosa, amados hermanos, que la iglesia pierda el amor por el Señor, que se vuelva una religión. Eso es el punto más importante aquí. No permitamos que la iglesia se nos vuelva una religión, o que se nos vuelva un acto costumbrista o una repetición constante, amados hermanos, sino que nuestra relación con Dios debe estar viva y debe ser continua, y por eso llama al arrepentimiento. Ahí vemos el llamado que el Señor nos hace: vuélvete, porque si no, yo voy a tener que retirarte, voy a tener que quitar, no te voy a considerar parte de mi iglesia. ¿Por qué? Porque estás convirtiendo lo sagrado en común, en otras palabras. También se nos dice la doctrina de los nicolaitas, amado hermano. Eso nos habla del empoderamiento, del actuar humano, del levantar, amados hermanos, la humanidad, porque esa palabra nicolaita viene de una palabra griega, que significa del poder humano, del manifestar humano, del humanismo, querer poner al hombre como el centro de las cosas. Aunque hay otros estudios que nos dejan ver de que es
fue un grupo que se extravió de la verdad, que aparentemente levantaron a Nicolás, uno de los hombres que fue nombrado como diácono, de los primeros diáconos en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 5, pero que se fueron en pos de él. Y empezaron a hablar herejías, empezaron a hablar mentiras, y eso empezó a contaminar la iglesia. Recordemos que los 7 diáconos, una de las características que había dado o que da el libro de los Hechos, que nos enseña el libro de los Hechos, que estaban llenos del Espíritu Santo, pero recordemos que nosotros debemos de experimentar llenuras continuas, porque obviamente el Espíritu, el mover del Espíritu es dinámico, es continuo, es diario. Nosotros debemos de pedir ser llenos del Espíritu constantemente, ser renovados, amado hermano, vaciarnos de lo que tenemos y recibir un nuevo mover, no pensar que porque ya estamos llenos ahí lo tenemos que dejar, sino que tenemos que ser constantemente llenos. Y entonces, amado hermano, debemos de tener ese cuidado, porque si no nos llenamos, entonces caemos en falsedad, caemos en mentira, caemos en engaño, creemos que todos lo sabemos, creemos que somos los ungidos, creemos que somos los intocables, y eso ha llevado a perdición en muchas congregaciones. Y enfatiza, cada una de las iglesias tiene este énfasis que lo vamos a estar viendo. Dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí está la recompensa: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero el énfasis es: escuche. Verdaderamente, amados hermanos, yo sé que la mayoría tiene sus oídos, tal vez algunos por algún tipo de accidente no, posiblemente no, algunos tal vez sí lo tengan, pero no tengan dañado su sistema auditivo por alguna razón. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que verdaderamente prestemos atención a lo que el Señor nos está diciendo. Y fíjese que menciona el Espíritu, porque recordemos que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, y en el libro de los Hechos se nos deja ver que el que tiene el señorío sobre la iglesia en este momento es el Espíritu Santo por delegación del Señor Jesucristo. El Señor Dios otorgó al Espíritu Santo por la intercesión del Señor Jesucristo, y porque el Señor Jesucristo le pidió al Padre que nos diera el otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Y nosotros debemos de escuchar lo que el Espíritu dice. Entonces, amados hermanos, esto es lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Espero que le esté siendo de mucha bendición. Verdaderamente agradeceríamos que oremos todos por esta serie, amados hermanos, para no extraviarnos del propósito que es llamar nuestra atención sobre lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Le agradezco por sus oraciones, le agradezco por su sintonía, y le pido que si usted tiene algún comentario, alguna petición de oración, nos la haga llegar a través de los números telefónicos 4709-3785, donde usted nos puede dejar sus mensajes y posteriormente los vamos a estar atendiendo, o bien que usted en el horario de oficina nos llame al 2437-5959. Mientras tanto, que Dios le bendiga, que pase una bendecida noche. Si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos compartiendo nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.